mismo se encuentra en el capítulo 2 del libro de Génesis. Capítulo 2 del primer libro de la Biblia, libro de Génesis. Y ahí vamos a leer los versos del 7 al 17. Del 7 al 17. Y leo en el nombre del Eterno Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el otro de aquella tierra es bueno, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Señor y Salvador nuestro, tu palabra ha sido leída, mas necesita la administración de tu Espíritu Santo para que se convierta en refrigerio a nuestros huesos. Espíritu Santo de Dios, habla a este pueblo que está sediento y hambriento de escuchar tu voz. Toda gloria es reservada para Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Oiga, hermanos queridos, como paréntesis, les dejo saber lo siguiente. Ayer estuve con mi familia, con Mayra, con los niños. Estuve en el Río San Juan. Esa misión imposible de poder estar allá en lo que se conoce como la celebración de las fiestas de la calle San Sebastián, o las fiestas de la calle, o la Sanse 2016, todo ese montón de cosas. Hace algún tiempo que no asistía y me llamó la atención sobremanera la gente que había, la cantidad de gente que había, era impresionante. De hecho, en una de las tarimas, en uno de los comentarios que se estaban haciendo, el jueves, se había duplicado la cantidad de personas con respecto a ese jueves el año pasado. Es decir, que había gente en cantidad. En un momento particular era una cosa que hubo que decidir por qué calle tomar para no encontrarse con ese marullo de gente que ya no es exclusivo de una sola calle, sino de muchas calles. Cuando íbamos ya de salida, la fila de la gente para tomar transportación y poder seguir subiendo a la calle era impresionante. Y esto lo traigo a colación con lo siguiente. Oiga, gente decía que viene gente de todo el mundo. No, allá había gente hasta de otras galaxias, allá había gente hasta de otros planetas, porque había gente allí en cantidad. Pero, qué visión cuando a veces queremos ir a ver, ¿verdad?, la fiesta y el tumulto y el orgullo y todo lo que tiene que ver con la cuestión cultural, tradicional y qué sé yo qué, de una fiesta. Pero mire, hermano querido, pensaba esta mañana cuando comenzó la adoración y comenzó nuestra alabanza y venía subiendo para encontrarme con ustedes acá en la nave, que en medio de miles o cientos de miles de desconocidos y con toda la euforia de estar allí con los grupos que se pudieran estar presentando en las diferentes plazas, con toda la euforia de estar en la fiesta y todo ese tipo de cosas, no es mejor lugar para estar que cuando estamos con los redimidos de
lugar reunidos en su casa. No es mejor lugar para estar que cuando estamos juntos, unánimes, en un mismo espíritu, en la casa del Señor, donde el Señor lo llena todo, donde ahí ocurren milagros, portentos, donde no solamente cantamos y danzamos para el placer nuestro, sino que cantamos, levantamos manos, danzamos para el placer de nuestra audiencia, que es el Dios que está sentado en su trono, creador del cielo y de la tierra. Esa es nuestra audiencia, a ese buscamos llamar la atención, ante ese nos presentamos, abrimos espacio es decir, mientras en la fiesta hay que abrirse espacio entre la multitud, Dios abre espacio entre el tumulto del cielo, entre ángeles, arcángeles, serafines y querubines, para que nosotros tengamos un pasillo limpio que nos guíe directamente hasta su presencia, hasta su trono. Ese es Dios, eso lo hace Dios posible. Dios es Dios de encuentro, Dios provoca esos encuentros, Dios sale a nuestro encuentro. Falta que nosotros tengamos ansia, sed y hambre de encontrarnos con Él. Cerrando ese paréntesis, le invito a que usted pueda afirmar: yo no sé lo que el pastor va a predicar. Yo sé una cosa, que si Dios lo dice, si es palabra de Dios, será buena para mí. Falta responderle en obediencia. ¿Quién se puede de acuerdo conmigo? ¿Quién dice amén? Lo que Dios está por decirnos es bueno para nosotros. Si Dios lo dice, es y será. Falta que yo le responda con obediencia. Amén. Habiendo dicho esto, entonces consideramos lo que la palabra nos enseña con respecto a un texto muy conocido. Dios creó los cielos y la tierra, las bestias del campo, todo lo que conocemos. Dios estuvo en un proceso creador donde estaba en los propósitos de su corazón manifestar en esa creación su gloria, lo que hay en su corazón. Dios tiene un proyecto de construcción y tiene expectativa y tiene propósito. Y Dios tiene anhelo de llenarlo todo. Dios quiere también darse a conocer. Dios crea al ser humano. Dios le da todo lo que el ser humano necesita para que esté bien, para que esté en bendición. Todo eso nace en el corazón de Dios. Así lo quiso Dios. Entonces, Dios decide, en medio de esa creación, hacer un lugar especial. Y hace un huerto. Un huerto. Entre las muchas interpretaciones que puedan haber, se cree que entre montañas había un gran llano. Y en ese llano, Dios creó un huerto. Bien, pudiéramos intentar pensar que es algún lugar físico del planeta donde Dios hizo ese gran jardín, ese gran huerto. Sin embargo, más allá de que podamos especular dónde puede estar físicamente ese lugar, dónde lo podemos encontrar, a ver si lo podemos identificar en el Google Maps, dónde puede estar ese lugar físicamente en la tierra, porque hay unos datos que nos dice la palabra que nos invitan a buscar dónde podrá estar ese lugar. Se alude a un lugar en Oriente, se alude a ríos que le rodean. No es menos cierto que ese lugar que Dios creó, que ese gran huerto, no es otra cosa que un estado espiritual en el que el ser humano puede estar donde está la presencia de Dios. Es decir, en toda la creación que Dios hizo, Dios reservó un espacio, un estado de carácter espiritual donde Dios lo llena todo, donde Dios está presente, y cuando el ser humano está en ese huerto, no le falta nada. De hecho, lo que nosotros conocemos como el huerto de Edén realmente es una traducción en la cual Edén, lejos de ser un nombre propio, aunque no se tiene con certeza el significado de la palabra, sí la palabra proviene
en su pronunciación, proviene de una palabra que significa deleite, placer, abundancia. Entonces, ese huerto que Dios creó viene a ser un lugar de deleite, de placer, de abundancia. Ese huerto, lejos de que tenga por nombre Edén, es el lugar de mi abundancia, el lugar de mi placer, el lugar de mi deleite. En ese estado, en ese huerto, en ese espacio de abundancia, de deleite y de placer, Dios ya lo tenía todo fríamente calculado para que tú y yo en ese huerto tuviésemos vida rica, plena y abundante. Dios había puesto de todo. Cuando Dios crea ese huerto, dice la Escritura, entonces puso al ser humano allí. Entre toda la creación lo puso particularmente en ese huerto, en ese estado, donde estaba la presencia del Señor, donde había todo lo que el ser humano pudiera necesitar. Todo estaba a su alcance. Ya Dios se había movido para proveerle todo lo que el ser humano pudiese necesitar. Y eso estaba en el corazón de Dios. Oye, ¿y sabe qué? El ser humano vive continuamente buscando la satisfacción propia. ¿Está mal? No. Queremos buscar el deleite, nuestra abundancia, nuestro placer. Y eso muchas veces nosotros le decimos que estamos buscando nuestra bendición. Queremos ser bendecidos, queremos estar en lugares deleitosos, queremos estar en lugares placenteros, en lugares de deleite. Oiga, cuando se habla del Salmo 23 dice, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando tenemos cansancio hay pastos verdes de deleite para nuestra satisfacción. Así que no está mal que el ser humano busque su satisfacción, porque así Dios lo quiso. Dios hizo provisión en aquel huerto para que el ser humano tuviese placer, deleite, abundancia. Pero juntamente con todo eso que Dios le dice al ser humano que estaba a su disposición y que Él había creado para su deleite, para su bendición, para su abundancia, también le dice una cosa. De todos estos árboles que hay en el huerto podrás comer. Todo esto lo puedes administrar. Todo esto es para ti. Yo lo creé. A mí no me hace falta, pero a ti sí. Entonces, le dice al renglón seguido una instrucción, una. De este árbol, de la ciencia, del bien y del mal, de este no comas. ¿Por qué? Porque morirás. De este árbol no vas a tomar. Porque no será para tu bien, será para tu desgracia. Porque no será para tu bendición, será para tu maldición. Sigue estando en el huerto, pero de este no tomarás. Porque entonces será de mortandad para ti. ¿Sabe qué hizo el enemigo? La palabra nos enseña que la serpiente era astuta y fue allá y le habló a la mujer, y la mujer se puso de acuerdo con el hombre, y a fin de cuentas tomaron de aquel árbol, lo probaron también, porque Satanás le dijo, la serpiente convenció a Adán y a Eva de que ¿cómo es posible que Dios haya puesto todos estos árboles aquí? Que dice la Escritura que todos eran apetecibles, eran deleitosos a la vista, se veían bien, eran codiciables. ¿Cómo es posible que Dios te haya dicho que no puedes comer de todos esos árboles? Cuando Dios le dijo, no, de todos puedes comer, de uno el que no puedes comer. Y le dijo, es que Dios sabe una cosa. Él te lo prohibió porque sabe una cosa.
Dios le dijo, si comes de él te mueres, ¿verdad que sí? Satanás dijo otra cosa, dijo, él sabe que si tú pruebas de este, del que te dijo que no, puede ser como él. Dios no dijo eso. Dios dijo, si comes de ese, mueres. ¿Verdad que sí? Satanás dijo, él sabe, él no te ha dicho la verdadera razón, como si Dios mintiera. Él no te ha dicho la verdadera razón. Es que si pruebas de ese, puede ser como él. Entonces el ser humano, Adán y Eva, cambiaron su mirada radicalmente a mire esta ecuación, Dios les dijo, todo esto es para que tú lo administres, todo. Todos estos árboles para que comas. Todo esto a tu disposición. Ahí hay deleite, abundancia, placer. Y cambiaron su mirada diametralmente a enfocarse en el único que Dios le dijo que no. Porque de ese mueres. Entonces, miren la ecuación. Dejaron de mirar toda la abundancia que había en ese huerto, todo lo que había ahí para mi bendición, todo lo que había para la abundancia plena de mi vida, y se comenzaron a enfocar en el único, en uno, al cual Dios le había dicho que no. ¿Sabe qué? Nosotros somos así. En la búsqueda de nuestra satisfacción, en la búsqueda de nuestra plenitud, en la búsqueda de nuestra llenura, porque queremos ser felices. ¿Verdad que esa frase la han escuchado? Yo quiero ser feliz. En la búsqueda constante de esa felicidad, de ese placer, de esa abundancia, de ese deleite, a veces hemos dejado de ver toda la vasta gama de bendición que tenemos delante de nosotros, de cosas que Dios ha puesto para nuestra bendición, y vivimos enfocados en aquello que Dios nos dijo: esto no te bendice, esto te maldice. Y ya no tenemos ojos para ver todo el deleite que tenemos delante de nosotros, sino que hemos puesto nuestra mirada en cómo sigo alcanzando aquello que Dios me dijo que no. Entonces, el ser humano transó por lo siguiente: estar en el huerto era símbolo de estar en su presencia. En su presencia hay, ¿qué hay? Plenitud de gozo. ¿Con qué tiene que ver la plenitud? Con la llenura. Hay llenura de gozo. ¿Te falta algo si estás lleno? No. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Pero la presencia del Señor está en el huerto del deleite, en el lugar del placer, en Edén. Ahí está su presencia. Y en ese huerto hay reglas. Todo esto es tuyo. Todo esto está a tu alcance. Menos uno. Y el ser humano dijo: ahora yo quiero ese. Y yo voy a buscar mi placer, mi satisfacción personal en ese que Dios dijo que no, en ese que envenena, en ese que maldice, en ese que si Dios dijo: si comes de este, morirás. Pues el ser humano dijo: ahora yo quiero que mi deleite sea probar ese. Mi satisfacción está en probar ese. Pondré mi
Cuando Dios dijo, si todo esto ya lo dispuse para tu plenura, entonces nos empeñamos en que nuestros esfuerzos se dirijan en alcanzar este. Pero si Dios dijo que te vas a morir, yo quiero ese, porque el diablo dijo, la serpiente me dijo otra cosa. Dios dijo te mueres, la serpiente dijo, no, es que vas a ser como él. Pues yo quiero experimentar eso, lo que sea, aunque me muera. Entonces hemos transferido el deleite de estar en la presencia del Señor a estar fuera de su presencia, pero intentando alcanzar lo que Él me dijo que no. Oiga, ¿cuántos padecen de alta presión? ¿Saben que se van a morir? ¿Lo sabían? Para atrás no se los dicen. No se los dice. Él se lo dice a Nidia. Él se va a morir, pero mientras siga viniendo, sigue facultando, no se lo diga. ¿Alguien alguien tiene los triglicéridos altos? Esa cosa, eso es grasa. Una palabra es triglicéridos. También se van a morir. El corazón, ¿a quién le preocupa el corazón? Igual se van a morir. Gina tiene de 3, tú estás muerto. Del 3. Y seguramente con su condición, alguien le dijo en algún momento, tienes que evitar ciertas cosas. Por ejemplo, ya lo digo porque lo hemos hablado por otra vez. Pedro padece de gota. Y le dijeron, evita las carnes rojas. O tú eres alérgico a tal cosa. Y seguramente alguien nos dio una lista, debes evitar tal cosa. Entonces usted escucha los lamentos y los quebrantos de la gente. Fui al doctor, salí con la presión alta, me dijeron que tengo que ver la sal, que tengo que ver esto, ahora tengo que comer soso, ahora. Y es un lamento. Yo lo entiendo. Pero entonces nuestros ojos están puestos en lo que el doctor nos dijo que no. Tengo gota, tiene que evitar la carne roja. Y Pedro dijo al doctor, no me puede dar otro diagnóstico para poder seguir comiéndome la carne roja. Él prefería cambiar el diagnóstico. A ver, también tiene catarata. No mire lo que come, no vea y dale. Entonces nos enfocamos, no puedo comer esto, tanto que a mí me gusta. Y no hablemos de la diabetes. ¿Fue el diablo? ¡Oh! ¿Por qué? Por lo que implica. Tengo ahora que dejar el azúcar. Y no puedo comer eso porque yo soy diabético. Entonces uno ve los platos y uno se le sale la lágrima. Porque ahora hemos enfocado que aquello que nos daba placer está en lo que me dijeron que no puedo comer o debo evitar. Sin embargo, hemos dejado de poner la mirada en todo lo que todavía sí puedo. Fíjense, lamentamos y decimos y gemimos porque nos dijeron que teníamos que evitar ciertas cosas. Una, dos, tres. Pero tal parece que ahí estaba nuestro placer, nuestro deleite. Cuando si lo pensamos bien, caramba, es que todavía, o sea, él me dio lo que no podía. La doctora me dijo lo que no podía, lo que no debía. Pero es que todavía tengo toda esta gama de cosas en las que puedo encontrar mi deleite. Mire, si a mí me dicen que no puedo comer carne roja, como no me lo ha dicho, yo no sigo comiendo igual.
Pero el día que me digan no puedo comer carne roja, para mí será exquisito, porque cuando me inviten a comer yo le digo a la gente solamente yo como pescado y mariscos. Langostas y cangrejos, y camarones, y peces. Bueno, no, mero, y chillo, que me comí un chillo. Dorado, capitán, rodaballo. Mira que chopa. Oye, porque quitamos la mirada de todo lo que está a nuestro alcance para nuestro deleite y seguimos mirando esa cosa que nos dijeron, esto no te cae bien, pero se nos salen las lágrimas por eso, se nos salen los quebrantos por eso. Porque tal parece que haya estado nuestra plenura y nuestro deleite cuando no. Está en otras muchas cosas que sí son para placer nuestro. ¿Saben que eso pasa en muchos aspectos de nuestra vida? Mire, Dios nos ha dicho que hay gozo. Cuando estamos delante de su presencia, hay gozo. Cuando le alabamos, cuando levantamos manos santas, cuando danzamos y cantamos delante de su presencia como expresión de nuestra adoración. Y nosotros estamos empeñados en pensar que cuando estoy triste no puedo ir a la iglesia porque no tengo ánimo para levantar manos santas. Pero ¿y quién dijo que el levantamiento de nuestras manos tenía que estar, que era proporcional a nuestro contentamiento, a nuestra alegría? Es levantar manos santas como señal de alabanza, como expresión de adoración, y en medio de ese levantar de manos, sea en medio de la lágrima o del dolor, de la angustia o del quebranto, el Espíritu Santo de Dios se manifestará y habrá gozo en nuestra vida. Que no hay mejor lugar para estar que delante de su presencia. Es mejor un día en sus atrios que vivir fuera de ellos. Pero según nos encontramos, estamos dispuestos a seguir dejando de ir a la iglesia porque entendemos que estamos bien a estar un día delante de sus atrios contemplando la grandeza del Rey de Reyes. Que hay gozo en perdonar, que perdonar es sanador para mí y a quien tenga que perdonar, o quien me haya perdonado. Y sigo pensando todavía que en la venganza y en la búsqueda de mi satisfacción personal está en que no perdone a esa persona porque bastante mal que me hizo. Y Dios dice que hay gozo en el perdonar, y nosotros seguimos pensando que es la venganza. Porque allí está nuestra satisfacción personal. Oiga, que el arrepentimiento trae gozo. Que arrepentirse restaura. Que arrepentirse quiebra nuestros yugos de opresión. Que arrepentirse es un nuevo comienzo en una relación con Dios y con el prójimo. Y seguimos pensando que nuestro gozo está en yo no. Jalisco no te raja. Yo no he hecho mal. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, bueno, pues está bien. Si acaso te ofendí, pues eso no es arrepentimiento. Eso es brega tú con eso. Si te ofendí, y entendemos que eso es perdón, eso no es perdón, eso es una charlatanería. No, eso no es perdón, eso no es arrepentimiento. Eso es chantaje emocional. Si alguien entiende que yo lo ofendí, no, te ofendí. Arrepentimiento, reconocimiento de la falta. Eso no nos hace más pequeños, eso nos hace más grandes delante de la presencia del Señor. Que hay gozo cuando damos de lo que tenemos a otro, porque somos un instrumento para la bendición a otro.
y seguimos empeñados en pensar que nuestro gozo está en tener y no podemos dar mucho porque si damos se nos acaba. Si damos no tenemos entonces. Cuando no hay mayor gozo que dar, que compartir es una bendición. Que hay gozo en la fidelidad a la pareja. Y seguimos empeñados que mientras hayan hombres o mujeres deleitosos que me gusten, ahí está mi placer y mi satisfacción. Entonces, Dios nos ha dicho, en mi presencia hay plenitud de gozo. Y yo he dispuesto de todo lo necesario para tu bienestar, para tu placer, para tu deleite, para que estés en abundancia, para tu bendición. Ahora, hay cosas que no puedes comer porque te mueres. Hay cosas que no puedes tocar porque te mueres. Y nosotros a veces vivimos empeñados en alcanzar lo que Dios nos dijo que no podíamos tocar porque nos moríamos. ¿Sabe qué? A consecuencia de que el ser humano fue y comió de ese árbol, Dios hizo dos cosas particulares. Los sacó del Edén, los expulsó de su presencia, del Edén, del lugar de deleite, del lugar del placer. Es decir, que el deleite que tenían ya no tendrían, el placer que tenían, la abundancia que tenían, la llenura que tendrían, la bendición que tenían, ya no la tendrían. Eso fue lo primero que hizo, los expulsó. Así que se puede una cosa: quien esté buscando sus deleites fuera de la presencia del Señor, no crea que vive en bendición, que está en el Edén. No lo crea. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final es muerte. Uno, Dios los expulsó de ese lugar de deleite. Y segundo, dice que escondió el camino que le guiaba a un árbol que estaba también en el Edén, que estaba al alcance de ellos, que no se les prohibió tomar de ese árbol, y era el árbol de la vida. Dice la Escritura que Dios cerró la entrada y por si acaso puso una espada revoloteando alrededor del árbol. ¿Y qué significa eso? Es decir, que ahora el ser humano ya no tenía acceso al árbol de la vida. Antes podía comer de ese fruto, ahora se le perdió el camino, ahora no sabe cómo llegar al árbol de la vida, porque el Señor le escondió el camino. Pero por si acaso, para llegar a él, puso un cerco de protección. El que quiera aventurarse a tener acceso al árbol de la vida, tiene que atreverse a pasar por esa espada que está revoloteando alrededor del árbol. ¿Qué pasará? Que va a ser cercenado por esa espada. No hay otra. Y Dios es tan sabio que, habiendo dicho eso en el Génesis, nos dice a miles de años plazo, por medio de la figura de Jesucristo: ¿saben una cosa? Les traigo una noticia. Si ustedes se enteraron que en algún momento se les había perdido el camino a la vida eterna, una noticia les tengo: yo soy el camino, soy esa verdad y soy esa vida que tú necesitas. El camino Dios
Tú puedes decir, lo que pasa es que cerca del árbol hay una espada que revolotea. Sí. Y esa espada llega hasta el tuétano. Y esa espada cercena. Esa espada es de doble filo, corta de los dos lados. Pero esa espada es Jesucristo. Y si nosotros queremos tener acceso nuevamente a ese árbol de la vida, que está en el lugar de deleite, donde no nos falta nada, porque es un estado perfecto espiritual en el cual Dios está presente para deleite nuestro, tenemos que ser cercenados por Jesucristo. Pero es imperativo que queramos, apunte esta palabra, es imperativo querer, no saber, querer vivir en la vida plena y abundante que Dios nos ofreció. Es importante e imperante querer vivir delante de la presencia del Señor. Es imperativo querer esa vida abundante que nos ofrece el Señor en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, pero una vida abundante. Mire de las cosas que sigue haciendo el Señor. Usted sabe que yo he dicho en ciertas ocasiones, como de broma, ¿verdad? Yo he dicho, yo no me quiero morir. Yo quiero que el Señor me conteste esa oración, que yo no me muera. Yo quiero vivir para siempre. El Señor me dijo, no es opción. Después de muchos años de intentar convencer al Señor, todavía su respuesta sigue siendo no. Pero entonces, viendo gente de nuestra iglesia que amo y distingo, viejos de nuestra iglesia, todos los viejos sabios de nuestra iglesia, sabios no porque sepan mucho, sabios porque después que le entregaron su vida al Señor, aún las experiencias más amargas son experiencias para ver la mano de Dios en la misma. Entonces comencé a transar mi oración por la siguiente: Señor, entonces yo no te voy a pedir ni siquiera que no me dejes morir. Yo no te voy a pedir entonces que me des muchos años. Comencé a transar con una paz en el corazón para decirle al Señor, ahora yo quiero que los años que tú me des, que los años que tú me regales, sean años en los cuales yo pueda testificar de cómo he vivido el día que te conocí. Que yo pueda testificar de cómo tú has caminado conmigo. Oiga, porque inclusive de nada me valdría vivir el resto de los años que tengo en el Evangelio y a la cobertura del Espíritu Santo de Dios y delante de su presencia, si después no tengo ni siquiera memoria para poder decirle a otros cómo el Señor ha sido conmigo. Entonces yo le pido al Señor, dame la posibilidad de hasta el día de mi muerte todavía seguir contando de las cosas maravillosas, gloriosas que tú has hecho conmigo. Entonces fui a la calle de la fiesta, a la fiesta de la calle San Sebastián. Fui. Y tuve deleite. Y tuve placer. Estuve con Mayra. Estuve con mis hijos. Sacamos fotos. Le compré unos pinos a los muchachos porque no íbamos a guardar un voto de silencio. Era algo total. Vimos las comparsas y sacamos videos, nos reímos, disfrutamos, estuvimos como familia, regresamos. Todavía en un espacio de deleite y de plenura, guardando el testimonio de quiénes somos a pesar de donde estemos. Porque el lugar donde yo esté no me define. A sabiendas de que hay cosas que se hacen en la fiesta que yo no me es lícito hacer. Porque todo me está permitido, mas no todo
me conviene. Y entonces es aprender a ver dónde está nuestro deleite y no empeñarnos en ir detrás de aquello que el Señor nos dijo: de esto no, porque mueres. Oiga, hay plenitud de vida en Jesucristo. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro gozo, nuestro escondedero fiel. Tenemos que aprender a gozarnos en esa plenura, buscando que todo lo que el Señor ha puesto delante de nosotros ha sido para nuestro bienestar, pero también contemplando que donde Dios haya dicho que no, porque mueres, entonces no me conviene. Es aprender a desviar nuestra mirada de que nos dijeron no a la carne roja, o no a tanta azúcar, o no a aquello tan salado, o no a aquella cosa que antes te gustaba, porque tu deleite no depende exclusivamente de eso. Es volver nuestra mirada a cuántas opciones tengo delante de mí para todavía seguir disfrutando de lo que el Señor pone delante de mi presencia. Usted sabe que hay tanta gente con quien compartir, pero a veces buscamos nuestro deleite y nuestro placer en personas que lo que son para nosotros es muerte y maldición. Muchas personas por compartir y estamos tras los pasos de aquel o de aquella que lo que trae es muerte, confusión, maldición. Por eso decíamos, estar entre cientos de miles de desconocidos no será mejor que estar entre cientos de aquellos que somos parte del pueblo de Dios. Porque aquí nuestra delicia, aquí nuestra gran fiesta, aquí nuestra gran comparsa, donde Jesucristo es la cabeza. ¿Dónde están nuestros deleites? ¿Dónde están nuestros placeres? ¿Dónde está nuestra libertad? ¿Dónde está nuestra plenitud? Y tiene que ser delante de la presencia del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Y yo te invito a que repensemos por un momento, que en la relación que tenemos con Dios, Dios ha hecho provisión para nuestro derecho, para nuestra llenura. Hay plenitud de vida en Cristo Jesús. Hay gozo delante de su presencia. Pero que también hagamos un examen sobre aquello que todavía seguimos en pos de y que Dios nos ha dicho: no te es lícito, no te conviene, te mueres. Te podrá parecer deleitoso, te podrá parecer apetecible, pero no lo puedes tocar. ¿Por qué, Señor? Porque te mata, te mueres. Yo tengo tantas cosas para tu bienestar, quita la mirada de aquello que no te conviene, de esa persona que no te conviene, de ese lugar que no te conviene, de esas amistades que no te convienen, de esas conductas que no te convienen, y encuentra placer en lo mucho que el Señor ha puesto delante de ti para la misión tuya.
Y que podamos decirle al Señor, Señor, ciertamente tú eres el camino, la verdad, mi regreso a ese árbol de la vida, porque ¿sabe qué? Mientras el ser humano estuvo en el Edén, en el lugar de deleite, tenía acceso al árbol de la vida. Una vez, a causa de la desobediencia, salió del Edén, perdió el acceso que tenía a ese fruto precioso de la vida eterna. El regreso a ese árbol de Jesucristo. Pero hay que ser cercenado por esa espada que corta, que llega al tuétano de nuestros huesos. Es querer estar en comunión con Dios. Es querer reposar sobre delicados pastos. Es anhelar estar en su presencia. Señor, aquí está este pueblo. Para el cual yo te ruego que tu Espíritu Santo derrame una cobertura especial y derrame un discernimiento particular en el cual podamos afirmar de qué cosas queremos encontrar placer sin que sean cosas que nos bendicen. Pero que también ese discernimiento nos lleve a tener celo y pasión, fuego y anhelo por vivir en la plenura de vida que tú nos regalas por medio de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a serte fiel, a vivir sometiendo nuestro espíritu a tu espíritu, sometiendo nuestra voluntad a tu voluntad, y que no posemos nuestra mirada en aquello que ya no podemos tocar, en aquello que no podemos tener, sino posar nuestra mirada en cuanto tú has puesto delante de nuestro para bendición. Señor, tú eres bueno, tú eres Dios, y nosotros queremos hacer acuerdo esta mañana para honrar tu soberanía. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén.